Hola amigos, qué padre poder compartir hoy con ustedes otra vez en la segunda parte de esta serie de santidad, otra vez con Tania Borto. Hola. Y que anda por ahí también. Aquí andamos. Esperemos esta nueva manera de grabar. Vamos a probar una con Zoom, como en video call, y vamos a ver si esto queda mejor para hacerlo con la mejor calidad posible. Entonces, ¿por qué no empezamos hoy? De plática, ¿no? Exacto. Porque que de eso verdad de estar acá la camarita y tú acá de este lado y acá grabándome, como que no. Necesitamos que esto fluya. No resultó. Más Exacto. Natural, real. como lo solemos hacer. Como normalmente platicamos las dos. Ya faltó el cafecito y el cafecito, pero bueno. Lo único que nos faltó. Ya se podrá en un futuro, cuando esta cosa se acabe de COVID. Pero bueno, empecemos. Pues si quieres tú, arráncate a orar. Ok, pues Padre, cuántas gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por esta serie que pues podemos compartir, profundizar en este tema de la santidad, que sin duda Dios parece a veces tan complejo, pero pues nos enfrenta a nuestro pecado, nos enfrenta a quiénes somos y a lo que realmente tú eres, Señor. Te pedimos que tú derrames tu gracia el día de hoy para poder pues compartir lo que tú quieres que hablemos, Señor, que podamos disponer nuestro corazón a estas enseñanzas, pero sobre todo, Dios, que podamos ponerlas en práctica todos los días para reflejarte a ti, tu amor, tu grandeza, Señor, pues tu santidad. Gracias por este tiempo y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Primero que nada, yo quería contarles que ha sido de verdad súper difícil lograr dejar de usar el nombre de Dios en vano. No sé si, digo yo, porque tengo una costumbre terrible de hacerlo, que no me había percatado. No. O sea, de verdad sí me está costando mucho. Pero pues qué padre poderlo cachar y dejar de blasfemar, básicamente. Pero les voy a compartir eso. Como para cambiarle y reemplazarle. Sí, y ¿sabes qué me di también cuenta? Que ahora me salta cuando alguien lo hace. Y es como, dije, ay, bueno, eso quiere decir que ya me estoy dando cuenta, ¿no? Ya estoy aware. Gracias. Pero bueno, quería compartirles eso para que ustedes también nos compartan si ha sido una convicción en su vida ahora, tratar de dejar usar el nombre de Dios. Yo la traía, pero a medias. De hecho, un amigo, siempre había comentado de eso y hizo un cambio en una palabra. Y bueno, seguramente si él lo llega a ver, vas a ver cuando diga la palabra que usa la palabra Jacob en lugar de decir el nombre de Dios. Pero desde ese entonces yo lo traía en la mente y decía, pues suena bien, pero no me había caído tanto el 20. Pero de todas formas, siempre trato de cambiar como esa palabra y hasta esta serie, como que cuando te vi a ti dije, no, esto sí ya va en serio. Dios. Si a Daniela le cayó el 20. Ya que le cayó el 20, ya que me caiga completa a mí, ahora. Pero sí, o sea, qué importante es, no caer en eso. Sí. O sea, de verdad sí espero que, porque eso yo escuchaba en un mensaje, ¿no? Que al final los que primero deberíamos de honrar el nombre de Dios deberíamos ser los creyentes, ¿no? ¿Cómo podemos exigirle, por ejemplo, ahora que se usa mucho exigirle al gobierno que cuide la libertad de expresión o que se respete la libre libertad de culto y todo esto, si nosotros como creyentes somos los primeros en no darle el lugar que merece? Entonces, tenemos que portar primero nosotros el ejemplo con esto. Que es, aparte, recapitulando, es uno de sus top 3 de los 10 mandamientos de los tantos que hay. Exactamente. Pues sí, si quieres, vamos a empezar leyendo Lucas 5 del 1 al 8, que es lo que vamos a hacer una comparación hoy con Isaías, con lo que vimos en el primer capítulo, Santo, que es cuando Isaías tiene esta visión de Adonai, que es Jesús. Entonces hoy vamos a platicar de lo que pasó ahora con Jesús, enfocándonos en la santidad de Jesús como persona, como Dios.
Entonces, ¿tú lo tienes por ahí? ¿Tú lo quieres leer? Sí. 5 del 1 al 8. La pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Impresionante. Entonces, más o menos ustedes ya se pueden dar una idea de la comparación que vamos a hacer con Isaías 6. Pero bueno, para darle también un poco de contexto a este pasaje, recordemos que Pedro era un hombre pescador. Entonces, imagínate, él ya había entregado su voluntad a Cristo, ¿no? Él ya había dicho que lo iba a seguir, él ya había incluso invitado a otros a seguir a Cristo, y ahora, o sea, él haber dado su voluntad, ya, ¿cómo se dice? Surrendered, pues sí, entregado todo ya su voluntad al Señor. Imagínate lo que fue para él, que ahora, siendo él el pescador, Jesús le dijera cómo tenía que pescar. Siendo experto, ¿no? Él sabiendo, llevaba toda la noche, etcétera. O sea, y todo lo que ha de haber pensado así de, híjoles, ¿es en serio? Bueno, está ahora bien. esto, Ya, ¿no? las voy a echar. Está Tómala. bien solo porque eres Jesús, ¿no? Exacto, y ves cómo le combino, ¿no? Pero bueno, en la vida de Pedro y con Jesús, tú te puedes dar cuenta el cómo somos tal cual los humanos, ¿no? Que él estaba viendo el milagro y cada vez que iba a pasar un milagro, él dudaba. Somos exactamente igual. A mí me encanta siempre leer esta parte de la reacción de Pedro, porque me hace sentir menos mal de cómo se... Ay, Cuando Pedro se da cuenta de lo que pasó, que sí resultó lo que Jesús le había pedido y que, pues sí, el haber cedido en eso y ver el milagro que ocurrió, la primera reacción de Pedro es: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, ¿no? O sea, él se vio igual en su condición de hombre pecador y se asustó. O sea, lejos de decir, wow, qué increíble, quiero estar más con él. O sea, por ejemplo, estudiábamos que él, siendo un hombre de negocios como era un pescador, pudo haber dicho, ya la armé, mi minita de oro, ¿no? O sea, de aquí soy, le voy a pedir a Jesús que le voy a dar un porcentaje por cada milagrito que me haga y vendo toda esta pesca cada día me voy a hacer putrimillonario. Pero lejos de eso dijo, ya me cayó el 20 de quién soy, ¿no? Hazte para allá. totalmente, cómo enfrenta, parte de todo este tema es ver cómo eso nos enfrenta como pecadores a nosotros. Exacto. Y como siempre, podremos tener todo el conocimiento del mundo y la experiencia del mundo y seguimos teniendo que doblegar nuestra voluntad y pues sí, Él quiere demostrarnos quién es Él, ¿no? Sí. Entonces vamos a pasar a esta parte que es común en la vida de cualquier ser humano, que es como la fobia a lo ¿cómo le podremos decir? A lo sobrenatural. A lo sobrenatural, a No, lo que está no bajo nuestro control, a lo que no ándale, podemos más bien. controlar y buscarle una solución, ¿no? Exactamente. Creo que ese es la raíz del miedo a tantas cosas, por ejemplo, a la enormidad. No sé si a ti te pasa, a mí me da miedo a la enormidad.
Yo no aguanto, por ejemplo, confesión, las ballenas. A mí me apanican las ballenas. Es algo que está como fuera de mí, tan inteligente en majestuosidad, que no puedo controlar de ninguna manera y me aterra. A mí se me hace así impresionante. Ya ni hablar de los extraterrestres, ¿verdad? Como decíamos la vez pasada. Y los ajolotes, que también es un ser demasiado inteligente que a mí me friquea muchísimo. O las alturas, Las o la alturas sí, velocidad, sí, o todo sí, me da eso. terror. La O inmensidad y el sea, vacío, eso sí me da ñaña. a lo desconocido, ¿no? O sea, como dices, el no poder controlar la situación genera un miedo tremendo. Y sí, todo el ser humano tiene un miedo profundo a esas cosas externas que amenazarían el ser. Nosotros personificamos los fenómenos de la naturaleza porque no podemos mediar con ellos. O sea, si ustedes se acuerdan en la mitología griega y todo esto, siempre se le pone un nombre a los desastres naturales, a los volcanes, a A los los huracanes. huracanes, exacto, tormentas, todo, siempre le queremos, incluso en los poemas antiguos se dialoga con los desastres naturales. Como no los podemos encerrar en un frasquito, se platica con ellos en esto. Y pues algo que sorprendió a Pedro fue el hecho de no poderlo meter en un frasquito, ¿no? En lo que él creía que era Jesús, aunque ya estaba conviviendo con él, no lo pudo enfrascar. Y para él fue un shock, fue sorprendente. Eh, Haciendo una relación hacia la santidad de todo esto, no sé si quieres compartir esto. Todo el asombro que causó en los discípulos, ¿no? Que es impresionante, dice, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que había hecho, Lucas 5:9. Ellos tenían miedo a algo que no era familiar para ellos, como lo comentábamos, era algo desconocido, algo que lo sobrepasaba en su cabeza, pues no había como una explicación, una fobia, ¿no? Por ponerle un nombre. Nunca habían Sí, conocido a alguien tan diferente, tan aparte de todo. Y esa forma de ser diferente, ajena a nosotros, que nuestra mente no logra entender, pues te causa como ese miedo, ¿no? Este, Eso es por parte de era los algo tan aparte a ellos. Acuérdense que la definición de santidad es aparte de, apartado para, diferente de, y justo a lo que se estaban topando, ¿no? Digo, ellos eran marineros y seguro también tenían experiencia, y lo vemos en otro de los pasajes, con estos vientos que se daban en el mar de Galilea, que por la ubicación geográfica de repente desataban unos remolinos como huracanados, y temían ante esto aún, ¿no? Pero no fue al hecho de, ay, o sea, si hubiera sido la misma reacción que con Jesús, le hubieran dicho, no, hombre, yo no vuelvo a pescar, ¿no? Como fue la reacción de Pedro con Jesús, que le dijo, apártate de mí. En este caso fue, en el caso de la tormenta fue, pues sí quiero seguir pescando porque alguien nos rescate, ¿no? O sea, voy a seguir siendo pescador. Aquí de Pedro fue, no, de plano, córtalas, soy hombre pecador, ¿no? El ser humano en sí no está cómodo. Cuando tú te enfrentas con la santidad de otra persona, con una persona que realmente vive bajo los principios de Dios, te enfrenta. Si como creyentes nos enfrenta, yo no me quiero imaginar a alguien que no ha conocido en lo más mínimo a Jesús, ¿no? Se está enfrentando con algo totalmente nuevo. Y creo que eso explica la razón de tanta persecución a los cristianos. Digo, para los que acaban de recibir a Cristo, yo les quiero platicar que en pleno siglo XXI la persecución a grupos religiosos es todavía algo real. Para los cristianos sigue siendo algo súper real. Hay un podcast y una revista y una página que se llama La Voz de los Mártires, búsquela en inglés, de The Voice of the Martyrs, y ahí siempre hay un update de los diferentes grupos que están persiguiendo en África, en México. Hay un mapa donde te dice dónde se persigue más a los creyentes. En China hay toda una iglesia subterránea que no puede predicar en público como nosotros aquí en México tenemos la libertad de hacerlo y en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que creo que parte de la fobia a estos grupos es el miedo a lo totalmente ajeno. Y bueno, aquí recordemos el pasaje, ¿no? De Juan 1,
que dice que la luz en las tinieblas resplandece, y pues ellos no quisieron habitar en la luz, ¿no? Ellos que quisieron habitar en las tinieblas. Entonces, bueno, eso también podría ser un ejemplo de la santidad en algo súper palpable y real para nosotros hoy en día. Incluso, o sea, en este tema es impresionante cómo, ¿cómo decirlo? Quiero usar palabras que no ofendan o... Y ahora uno que se graba tiene que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, o sea, es impresionante cómo el tema de la santidad en general, por ejemplo, un creyente, me voy a poner como ejemplo yo, cuando vivía alejada de Cristo, había ciertas personas, ciertos creyentes a las cuales yo como que evitaba o trataba de comportarme de cierta forma o cambiaba mis actitudes porque no era tanto por quedar bien con ellos, sino porque esa santidad de Cristo, no porque ellos sean santos, sino porque Cristo de alguna forma estaba en ellos y eso me molestaba, me incomodaba, por así decirlo, en mi pecado. Y me ha pasado ahora con ciertas amigas o amigos que automáticamente, sin que yo les diga algo, es como, ay, perdón, perdón, y se disculpan por ciertas actitudes o cosas que suponen que me molestan, pero que yo no les digo, pero no es que yo les tenga que decir que están mal, sino es esa misma como conciencia ante esa santidad de Dios que que te acusa a ti mismo, te enfrentan, ¿no? No sé cómo decirlo, pero... Exacto, o sea, es como la luz que dice, o sea, finalmente, como veíamos en Isaías, esta luz resplandece, es una luz que llena el templo, no solamente el lugar donde estaba sentado, o sea, su gloria llenaba el templo. Y creo que justo es esta comparación con Lucas, digo, con Juan, que dice, finalmente la luz te, te hace ver todos tus errores. El hecho de que tú convivas con un creyente que vive conforme a los principios de Dios, alumbra de alguna manera tu vida. Y pueden pasar dos cosas. Te puedes alentar a vivir bajo ese estándar o te puede lastimar la luz. Como Exactamente. veíamos, la santidad de Dios ciega, o sea, a los que lo ven, los dejó ciegos. A Pablo lo dejó ciego, ¿no? Esa es su santidad. Es una cosa grande, grave, alta, majestuosa, que físicamente ciega, pero también te hace ver, te alumbra todos tus errores. Y es ahí donde muchos decimos, ya no me está conviniendo, ¿no? Exactamente. Pues sí, y entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo fue la reacción a la voz, al mandato de Dios, en este caso de Jesús, con las cosas materiales. La primera reacción fue lo que pasó con los peces. Se llenó la barca, o sea, ahí se dieron cuenta que Jesús era Dios. Jesús aún gobernaba sobre los peces y los peces le obedecían, ¿no? Eso así lo vemos con Isaías en el templo, que también hay una reacción de las cosas materiales a su santidad. Dice en Isaías 6:4 que todo se conmovió a su voz. Sí, se llenó de humo el templo. Todo tembló, o sea, aún de las cosas materiales, Dios, Jesús, su santidad tiene gobierno, tiene poder, tiene autoridad sobre eso. Totalmente. La siguiente parte, no solo con las cosas materiales, por ejemplo, la reacción también que tuvo Pedro a la voz de Dios, a la voz de Jesús, dice el versículo Lucas 5:8. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, pues soy hombre pecador. Lo mismo pasó con Isaías, ¿no? Que él dice, como dijo, ¿cómo Ay de dice? mí, No, pero se me fue. ay de mí que soy hombre pecador, ¿no? Que soy hombre, que soy muerto, ¿no? Que dice, Ah, sí. estoy muriendo por dentro, sería como otra forma de decirlo, digo, me estoy adelantando y adelantito vamos a hablar de eso, pero es una comparativa, Sí, ¿no? Como él exactamente. eso lo enfrenta y tienen la misma reacción como pues no de rechazo, bueno, sí, pero por el pecado, ¿no? El que mora en ellos, en nosotros. Sí, o sea, mi presencia aquí significa muerte, ¿no? Estoy presentándome ante la santidad de Dios.
Totalmente. Entonces, sí, y ahora vemos la respuesta de Dios con Isaías también, que lejos de haberle dicho, pues sí, te vas a morir, más bien te voy a sanar, ¿no? Te voy a hacer apto para mi presencia. Y es cuando usa el carbón encendido para cauterizar sus labios. Y le dice aquí que esto tocó tus labios y es quitar tu culpa y limpio tu pecado. O sea, tuvo que hacer algo milagroso también en la vida de Isaías para que Isaías pudiera permanecer entero ante él. Con Pedro no se aparta de él. Y lo mismo sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. O sea, pues, la intención de Dios nunca es que nos alejemos, sino al contrario, llevarnos más a su presencia, más a su santidad, más a esa pues, perfección, que no es del todo una perfección que nosotros entendamos, sino que Él va trabajando en nosotros y que sin duda quiere usarnos, ¿no? A mí eso se me hace increíble, porque no solo no, nos hizo aptos para estar ante su presencia, sino aparte nos da un llamado y nos da un propósito. En Isaías, por eso es que después Isaías responde, heme aquí, envíame a mí, ¿no? O sea, Isaías en respuesta a este regalo de poder tener acceso al Padre, a Dios, fue, te entrego mi vida. Y con Pedro fue, ahora voy a ser pescador de hombres, ¿no? Así Eso a es. mí se me hace, eso se me hace un milagro increíble. Cuando tú entiendes quién eres delante de Dios y entiendes lo que costó que ahora tuvieras acceso sin límite a Dios, cuando de verdad lo entiendes, quieres entregar tu vida completa, ¿no? En respuesta a ese milagro. Y justo es lo que Dan y yo queremos platicar con ustedes. Este capítulo y toda esta serie va enfocada a que entendamos qué representa la santidad de Dios, para que así como Pedro e Isaías, nosotros entendamos nuestra condición para entender nuestro llamado y vivirlo, entendiendo que Dios quiere que estemos a cuentas con Él, que sí, Él es el primero, Él es el que se acerca a nosotros, el que ya tiene la solución para que estemos a cuentas con Él. Y aparte de todo, después de eso, es vivir ese llamado, vivir en santidad ese llamado. Entonces, no nos vamos a quedar con el hecho de entender qué es la santidad de Cristo, la santidad de Dios, sino qué es lo que hay después, el llamado a nosotros, vivir una vida de santidad. Entendemos que hay esperanza en Cristo, así es como Isaías reconoce quién es Él y quién es Dios. Que este no era un momento de ver su bendición, sino de la maldición de Dios sobre él. O sea, él entendió que esto que representaba un pago y era la muerte. Y es por eso que dice, soy muerto. Pero si nos vamos al original, habla de estoy deshecho, estoy deshaciéndome, me estoy muriendo, ¿no? Auxilio, me les voy. O sea, sí, eso fue lo que él entendió en ese momento. Entonces, por primera vez en su vida, Isaías entendió quién era Dios. En ese mismo momento también entendió quién era él mismo y creemos, porque nosotros, o sea, como humanos, creemos que somos dioses y no creemos que un día tenemos que dar cuentas. Vivimos como si no hubiera mañana, si no hubieran consecuencias a nuestras acciones y si de verdad no hubiera, o sea, si nosotros creemos en la palabra de Dios, Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a pedir cuenta de lo que hicimos. Si no vivimos con esto en la mente, tenemos una vida cero santa, ¿no? Exactamente. Vamos a llegar como, o sea, no vamos a poder justificarnos delante de él ya que lleguemos a su presencia. Un hombre que vive sin culpa de su pecado, sin sus ojos en que esta vida dura un poquito, que va a haber una eternidad, que un día va a haber un juicio y que se nos van a pedir cuentas. No le importa el daño que hace a los demás. Por eso vemos cómo el poder pierde a tanta gente, ¿no? O sea, tienen tanto poder que se creen intocables, invencibles y se llegan a creer dioses, ¿no? No creen que un día van a tener que darle cuentas de todo lo que se les dio para trabajar y la responsabilidad que ellos tienen en sus manos. Entonces, por eso tenemos que también orar por nuestros gobernantes, porque su gobierno va a acabar en un sexenio, en un tridicenio, como se diga, pero su eternidad es eterna. Entonces, ellos tienen que invertir
para esa eternidad, sabiendo que todo lo que se puso en sus manos, eso van a dar cuenta, sí. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Oremos por su salvación, oremos porque les caiga este 20 y tengan esa culpa por malas decisiones que puedan estar tomando, ¿no? Sí, como vemos en Juan 1, los hombres amaban más las tinieblas que la luz. Entonces, si tú quieres ser alumbrado a quién eres realmente y qué es lo que tienes que cambiar en tu vida, si quieres este regalo de la vida abundante al lado de Cristo, tú tienes que caminar hacia esa luz que es Cristo, el que alumbra tu guía para alumbrar tus pecados, pero también para guiarte a donde tienes que ir, a ese propósito que Él diseñó de antemano para ti. Lo mismo, Pedro reconoce igual quién es Dios, quién es Él ante esta situación. Después de que los discípulos declararon quiénes ellos creían que era Jesús, Jesús les dio una bendición, Mateo 16, 17. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué fuerte, ¿no? Como a veces tienen que pasar situaciones así para que entendamos, pues, quién es Dios realmente en nuestra vida, quién es Él. Y haciendo un pequeño paréntesis, algo así me pasó a mí igual, ¿no? En un accidente donde al final Dios me reveló quién era Él y hasta que no se nos revela como tal quién es Él, no hay esa entrega completa en nuestro corazón que Él pide para una vida en santidad a la que Él quiere llevarnos poco a poco, ¿no? Entonces, pues, o sea, se me hace increíble este tema de la santidad, que como le comentaba a Dani al principio, me costaba trabajo, pero conforme lo fuimos estudiando, es increíble ver esa necesidad de Dios, esa forma en la que su santidad nos enfrenta a nuestro pecado, y a querer más de Él, no como a alejarnos, porque nuestra carne tiende a eso y obviamente es lo que quiere el enemigo, pero que nos lleve a profundizar más, e ir más como con Dios, ¿no? En esa relación. Y es lo padre de estas dos comparaciones, que lo mismo pasa con Isaías y con Pedro, ¿no? Exactamente, sí. Verte tan humano como ellos y ver a Dios como Dios, queriendo cauterizar tus labios e invitarte a ser pescador, ¿no? Así es. Sí, Jesús conquista esa paz que necesitábamos con Dios. Somos invadidos por su luz, como vemos en Isaías 1. Eso es uno de los pasajes que me aprendí de chiquita y me encanta citarlo porque es bien real. Creo que así entiendes a la humanidad. ¿Por qué lo rechazaron? Pues porque amaban más las tinieblas que la luz. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y bueno, así tú puedes seguirte en este pasaje hermoso. Dice, como les platicaba, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Esta es la victoria que Jesús logró en la cruz, esta reconciliación con el Padre y que la luz pues venció a las tinieblas, ¿no? Esta época tan difícil que tenemos de pandemia, cuarentena, malos gobiernos, violencia, guerras, podemos poner nuestra esperanza en que Cristo venció estas tinieblas. No sabemos cuándo Él va a concluir con cada cosa, pero tenemos esta esperanza firme en que Cristo va a regresar, en que va a ser un nuevo mundo, un nuevo cielo, y que, bueno, Él ya venció todo esto de antemano, ¿no? El único lugar donde realmente podemos ser vulnerables es en la presencia de Dios, reconociendo que no somos santos, porque en Cristo somos bienvenidos. No sé si alguna vez han sentido esa vulnerabilidad de tener que exponer y arrepentirse de algún pecado con alguien, ¿no? Nunca vamos a encontrar una misericordia tan suficiente, una gracia tan grande, una reconciliación y un closure, como ahora le dicen, un cerrar ciclos, como lo podemos hacer
en Dios a través de Cristo. Si tú te has encontrado con este peso de la culpa de tu pecado, te quiero invitar a que busques ser vulnerable y exponer toda tu vida delante de Cristo, que Él ya tiene una solución para todo esto y que ya conquistó la victoria sobre tu pecado. Sí, ¿no? Y por ejemplo, pues no hay manera de que podamos hacerlo en nuestras fuerzas. Como decía Dani, necesitamos mostrarnos pues vulnerables ante Dios, quitando ese orgullo, porque a veces ese orgullo es el que más nos aleja, pues mucha gente piensa o confunde como eso de mostrarse vulnerable como con ser debilucho, pero no tiene nada que ver con esa definición que a veces cae como en nuestro concepto, sino es en humildad en la cual nos podemos acercar a Dios y Él nos abraza con su misericordia, con su amor inagotable, y podemos entonces empezar a tener como esa relación con Él que Él anhela y que también anhela que nosotros anhelemos, ¿no? Sí, totalmente. La arrogancia definitivamente no existe en esto. Todos sabemos que la santidad de Dios nos aparta para rectitud. Es la gracia y el perdón, la escénica de esta nueva vida. Sí, solo esta reconciliación, les quiero decir, ya, así como pasó con Pedro y con Isaías, ya no vamos a sentirnos incómodos en su presencia. Es por eso que podemos tener una relación tan personal con Él y acceso tan inmediato a Él, ¿no? Creo que tal es la posibilidad de la oración, que hay en todo momento una posible teofanía. Ese es un quote que me encantó de C.S. Lewis, que dice que en todo momento podemos tener un acceso a Dios, ¿no? En todo momento una posible teofanía. Aquí está la tierra santa, el arbusto está ardiendo ahora. O sea, eso es lo que conseguimos con la oración, una teofanía constante, como Moisés, estar en medio del desierto y poder llegar a esa cuevita y encontrar el arbusto ardiente, lo podemos encontrar cada día en nuestro tiempo devocional. Ese momento que te dice, estás pisando tierra santa, lo vas a encontrar cada día en tu oración y en tu adoración a Dios. Esto es precioso. Nadie puede ser recto por su propia cuenta, lo que decíamos. La arrogancia no existe en el cristianismo. Todos sabemos que la santidad de Dios nos aparta para esta rectitud, ¿no? Y que, pues sí, que Dios te conceda vivir cómodo en su presencia. Esta es la invitación que hoy queremos hacerte, que tú te acerques al Padre a través de Cristo y que entiendas que esta santidad también te corresponde. Y pues sí, como conclusión, Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La única manera de tener un limpio corazón es a través de el perdón que Cristo nos ofreció. Entonces, si tú quieres hoy acercarte a Cristo, acercarte a Dios, es como Isaías y Pedro, entender número uno, que tú eres pecador, que ese pecado te aleja de Dios, que esa relación se rompió en el momento que tú pecaste y que tu condición es de pecador. Y la Biblia es bien clara con eso. En Romanos podemos encontrar que él dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si quieres, búscalo en tu Biblia, estos versículos donde Dios habla de que la paga del pecado es muerte. Y muerte significa separación. No es más que una separación de Él por toda una eternidad. Exactamente. Y Cristo, si tú has escuchado de Jesús, sabes que Él murió en una cruz. Esta muerte fue el precio alto que costó nuestra salvación. Solamente a través de su sangre, una sangre de una persona que no pecó y que siendo Dios se sacrificó para tomar tu lugar, esa sangre es la única que puede limpiar nuestros corazones de maldad y darnos ese acceso al Padre del que hablamos hoy en santidad. Entonces, si hoy tú quieres reconocer que eres pecador y quieres invitar a vivir a Cristo a tu vida, te quiero guiar en una oración. No es mágica, es una oración, no es un rezo. Así que si tú eres bien sincero en pedirle esto a Dios, puedes seguirle en tu corazón y pedirle así de sencillo, platicando con Él. Quieres aceptar este pago que Él hizo por ti y este perdón que te ofrece y que entra a vivir a tu vida. Entonces, vamos a orar. Voy a orar y platícanos si hiciste esta oración.
Padre, gracias porque hoy tú hablaste en nuestro corazón. Gracias, Dios, porque pues tú hoy me quieres regalar el perdón y la salvación y el tiempo que quiero pasar a tu lado en la eternidad. Gracias, Dios, por el sacrificio de Cristo. Gracias porque hoy lo puedo entender. Te quiero pedir que limpies mi corazón de los pecados que me acuerdo y de los que no, y de los que podría hacer si tuviera la situación para hacerlo. Te pido que tú limpies mi corazón por completo de esto y que me des acceso al Padre. Que Dios me invites a ser pescador de hombres, a, a poder ser un siervo fiel tuyo. Y Dios, que pues desde ahora en adelante tú y yo podamos tener esta relación que quieres entablar conmigo. Te pido que entres a vivir a mi vida y que, y que pues tú me muestres todas estas bendiciones y regalos, promesas que ya tenías prediseñadas para mí. Por tu Hijo amado Jesús te lo pido. Amén. Y pues sí, si tú hoy recibiste a Cristo, te pido que nos escribas. Nos encantaría poder compartir contigo lo que Dios ya tiene para ti, la verdad de su palabra, y que puedas seguir creciendo en esta relación con Él. Sin Y duda. pues eso es todo. No sé si tú quieras compartir algo. No, pues nada más quería hacer una corrección porque lo dije mal hace rato, pero la gracia y el perdón es la esencia de esta nueva vida. Entonces, bueno, si realmente apropiamos eso y lo meditamos, automáticamente pues nos vamos a entender, ¿no? Esto que esta oración que acaba de hacer Dani, que nos lleva o nos permite como acercarnos a Dios y invitarlo a tener una relación personal con nosotros. Así es. Y pues esperemos el próximo capítulo poder compartir con ustedes maneras prácticas de lo que significa la santidad en la vida de un creyente salvo a través de Cristo, cómo poder practicar la santidad, que no es, no, si alguien te dijo que con esta oración tú mágicamente vas a ser santo, te quiero decir que no, es una decisión diaria. Entonces, vamos a también ver eso, vamos a estudiar eso, porque el chiste de esto también es que podamos poner en práctica la Biblia, las verdades que hay a través de su palabra, que no sea solo llenarnos de teología. Creo que estos dos estudios para mí fueron un reto, el hecho de estudiar bien, por ejemplo, pues todo esto que es tanto contenido teológico de Isaías y ver la santidad de Cristo de una manera profunda. Entonces, sí, a mí me encanta y me apasiona estudiar todo eso, pero creo que estaría muerto si no lo queremos llevar a la práctica. Entonces, bueno, nos vemos el siguiente capítulo para estudiar maneras prácticas para lograr tener una vida santa. Ahí está todo. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Bye.